Muy buenos días, amigos míos. El día de hoy vamos a coger un bus para ir desde Bangkok hasta la ciudad de Pattaya, que vamos a estar allí un par de noches, que son 2 horitas desde aquí, desde el aeropuerto, y cuando esté por allí os voy a ir contando un poquito más sobre la ciudad, sobre las cosas interesantes que se pueden hacer. Pues aquí estamos ya en el bus de camino a Pattaya y la verdad que estoy sorprendidísimo. Pensaba que me iba a encontrar con un autobús reventado, las cosas como son, pero no, al contrario, me encontraba aquí el full luxury de los buses, con 11 euros solamente por este trayecto entre Bangkok y Pattaya, y el bus tiene asientos, mirad, XL bien grandotes, son reclinables, con reposapiés, con cabecero. ¿Qué más le puedes pedir a este billetito por 10 euros que te incluía todo esto? Sabes que una review no es una review, sino se entra al baño. Mira, es extremadamente pequeño y mide como 1,70 m de altura. Por no hablar de que es una auténtica sauna. Bueno, mis queridos amigos, acabo de dejar todo en el hotel y me dispongo a dar una vuelta por la ciudad para contaros mis primeras impresiones sobre esta ciudad que tiene su historia, aunque no lo creáis. En su origen era un pueblo pesquero. Era un pueblo pesquero, un pequeño pueblo pesquero. Lo que pasa que en la década de los 60 y 70, con el tema de la guerra de Vietnam y todo esto, los militares americanos empezaron a llegar aquí para su ocio y disfrute, ya me entendéis a lo que me refiero. Venían de bases militares como la de Utapao y bueno, venían aquí a entretenerse, ya sabéis, a pasarlo bien, a volverse locos. Esta ciudad es muy hermosa, ¿vale? A nivel de parajes naturales y playas, pero si vienes al centro de la ciudad te encuentras sitios como este, ¿no? Las Vegas, es todo muy americanizado y no hablo solamente en términos de marketing, ¿sabes? Aquí puedes encontrar la misma depravación o más de la que se encuentra en Las Vegas. Vais a ver muchos viejitos occidentales, porque hay muchos que vienen aquí porque saben que aquí eres tan atractivo como te pesa la cartera. Aquí no les interesa nada más. Hay muchos que lo saben y lo vienen ya con esa idea preconcebida de venir aquí, gastarse un dinerito y bueno, ya sabéis, desconectar un poco de su realidad en su país de origen. Voy a cambiar un poco de dinero a ver cómo está el cambio. Sister, how are you? Sawadika. Así que bueno, estoy sin blanca, me quedan nada 300. Voy a ver si cambio un poco más para comer y para dejar la fianza del hotel, el depósito, que me ha pedido 1000 baht, por si acaso. Dice que allí hay cosas de valor y tal. Entonces se los voy a dejar, le voy a dejar los 1000 baht, le he dicho no tengo siste, no tengo ni un céntimo siste, me han descapitalizado. Thank you very much. Hope you have a nice day, sister. Bueno, vámonos a comer algo. Entre tanta depravación que hay en esta ciudad, hay bastante sitios halal. Y es justo lo que yo voy a buscar ahora mismo, porque tengo un hambre que no os podéis ni imaginar. Son las 5:20. ¿Vale? No sé si se alcanza a ver y todavía no he comido, lo único que he hecho ha sido desayunar, así que voy a pararme un segundito, voy a buscar un sitio de halal food y voy a ir directo, brothers. The Basil Try es el sitio que me estaba recomendando mi amigo el taxista, me marca que son 10 minutos caminando, bueno, marca 13, en realidad serán 10 a un paso ligerito. Y bueno, de camino voy a ver qué es lo que me encuentro, qué cosas me llaman la atención. De momento, sí que os voy a adelantar que cuando venía en el taxi había un tráfico de locura. Para 3 kilómetros de recorrido que había, por lo menos 40 minutos. Y esto no es algo de esta ciudad únicamente. Esto estoy viendo que es un hecho que pasa aquí en todo Tailandia, tío. Hay un montón de tráfico. Lo único que aquí sí que me ha llamado más la atención los coches que iba viendo, ¿eh? He visto coches que al menos en Europa
baratos no son, ¿eh? Coches de una gama medio alta. He visto Lexus, he visto algunos Toyota que son bien, y claro, no es lo mismo el sueldo tailandés que el sueldo europeo. Bueno, no sé si veis a los señores que están ahí detrás mía, lo que os comentaba antes, vamos a encontrar un montón de señores mayores, ya jubilados, rubitos, blanquitos, occidentales, que vienen aquí, pues ya sabéis, vienen a sabiendas que las tailandesas, tailandeses, lo que se consideren y autoperciban, los quieren por la billetera, por la cartera, y ya está, y hay aquí un deal, un win-win, y ya está, y lo saben y punto. Así que bueno, es curioso, pero yo decía, joder, cuánta gente aquí, ¿no? Cuántos jubilados, vaya, esto tiene que ser como Tenerife Sur, que está lleno de alemanes jubilados. Pero nada que ver. Hay muchos, pero por razones diametralmente opuestas. Mira, me han engañado. Aquí están dando mejor cambio. ¿Cómo me de eso, la verdad? Mirad aquí, no sabía que había un McDonald's aquí, mira. Con su arquitectura propia. Claro, brother, no me extraña que haya un McDonald's. Con la cantidad de americanos que hay aquí, viejitos, claro, echarán de menos su comida, su Big Mac, sus cosas. Pero está guapa esta zona, mirad ahí. Hay un cine ahí, Mayor Cineplex, de Robin Hood. Bueno, de hecho hay un par de centros comerciales aquí que están bien, y también hay un par de parques acuáticos, ¿eh? O sea, que yo pensaba que era más pequeño esto, pero no, tiene cositas que ver. 7-Eleven aquí está por todas partes, lo veis allí al fondo, pero lo curioso es que ya es algo nacional, yo creo, porque es que he visto que se venden camisetas como si fuera un souvenir del 7-Eleven. Tampoco puede faltar las tiendas donde venden cannabis, que ya sabéis que aquí, pues desde el 2018 es completely legal, la gente fuma bastante, es algo que, según dicen, es por el tema terapéutico y medicinal, porque tiene propiedades y tal, pero yo lo veo también que es por el business. Sawadika. Aquí tenemos otro restaurante indio, pero mirad, la esvástica, qué movida, ¿no? En un restaurante indio. Me ha dejado loco y sin idea, le voy a hacer una foto. No sé, ¿ustedes entrarían a comer a ese restaurante? Completely crazy, brother. Mirad, ahí al fondo veis otra referencia a los americanos, a la Armada Americana de la Guerra de Vietnam y todo eso, ¿no? Hay un avión ahí como reventado, eso es otro centro comercial, ¿sabes? Ahí lo veis, ¿no? Que tenéis un Starbucks, Coffee, tenéis bastantes tiendas, ¿no? Sawadika, Sawaidin. It's open, right? Yeah, yes. Okay, thank you. Sawadika, Sawaidin. Thank you. I am doing a vlog, there is no problem. No problem. Thank you. Bueno, pues ya estamos aquí en el sitio, así que nada, voy a mirar el menú y vamos a comer algo. No había un menú un poquitito más pequeño, porque fijaros, esto es por lo menos un din un A2 o un A3 sin ningún problema, ¿eh? Así que voy a ver el menú, tío, y a ver qué me pido, ¿no? Sister, is everything halal in the menu, right? Thank you, thank you. Bueno amigos, pues aquí está la sopita que me he pedido, que es una sopa tom yum de pollo, y viene, pues esto, le he pedido una ración de arroz aparte, y nada, ya voy a comer, así que nada, voy a probar esto a ver qué tal está. Oh, la verdad es que sale rica, ¿eh? Me preguntó si quería picantito, le dije que poco y menos mal, porque se nota como rasca, ¿eh? Pues nada, me voy a comer esto y a ver si no ha anochecido y puedo seguir grabando un poquito más. Si no, ya mañana. Pues acabo de terminar de cenar y como veis ya es de noche. Al final he pagado 221 baht por la cena, que al cambio son como 6,20 € o cosas así. Y voy a ir por un cafecito al 7-Eleven, que la verdad que siempre después de comer o cenar, es que no sé, es como la gente que fuma.
Tengo ganas de tomarme un café y no lo puedo evitar. Así que vamos para allá. Sawadika, do you have coffee? Hot coffee? Ah, yeah, I need hot coffee latte. Okay, latte hot. Okay. Yeah, how much it is? 30 baht. 30. 30. Yeah. Ah, okay. Depend of the city, the price change, right? Yeah? I have small. Oh, it's fine, yeah. 30 baht. Ok. Bueno, ya que estamos pasando cerquita, vamos a echar un vistacito aquí dentro, en el centro comercial de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De este avión que veis aquí estallado. Bastante navideña la entrada, ¿eh? Cuánto brilli brilli, bolitas aquí de decoración. Bueno, buena entrada de momento. Bueno, según entramos nos encontramos aquí ropita. Y hay aquí el Coffee Club. Yo creo que voy a venir aquí porque me gusta el rollito y quizás para estos ratos muertos que tenga que trabajar un poco, igual me viene bien aquí meterme a trabajar un poquito, como está mi brother de allí del fondo. Ese mañana probablemente sea yo. Este centro comercial de todas formas es pequeñito, ¿eh? Se ve desde fuera que el tamaño por fuera no da para hacer gran cosa, como los que estábamos viendo en Bangkok, que se veía que eran edificios bastante colosales, ¿sabes? Pero bueno, vemos aquí sus tienditas de ropa, bastante decoración navideña, por ahí las luces colgando. Yo no sabía, la verdad, que en estos países como Tailandia y tal también le daban tan duro a la Navidad, ¿sabes? Porque por creencias religiosas y tal son más budistas y un 5% de la comunidad musulmana, dije igual pues se la trae bastante floja. Pero no, tiene que ser de herencia cultural, que también pues eso, decoran todo con demasiadas luces y tal. Por aquí vemos un puestito más de variados, vemos cosas de tecnología, vemos cositas de ropa, souvenirs. Bueno, es un poquito de todo. Y parece que están vendiendo pisos aquí detrás mío, ¿veis esas maquetas? En el Siam Center estaban vendiendo coches de lujo y aquí están vendiendo pisos. O sea, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Bueno, pues aquí en la segunda planta, la verdad que más de lo mismo. Tiendas variadas de ropa y demás. De momento nada reseñable. Jamás imaginé que estas máquinas existieran en Tailandia, en la tierra de los masajes, y lo que es peor aún, que la gente las use. Vamos a ver qué hay en la tercera planta y nos piramos, ¿vale? All good. All good. Oh, oh, brother. Esta gente me da miedo, brother. Fíjate, no tenía yo fe de encontrarme algo que me sorprendiera, pero lo tengo que reconocer. Me ha sorprendido. Mirad, la verdad es que está guapa la decoración. Aquí. Me ha asustado, ¿eh? Te juro que por un momento he dicho, what the fuck. Oh, qué susto, mira aquí. Pues sí, le he preguntado aquí al brother. Me ha dicho, sí, tal, son horror, son escape rooms y tal. Digo, son pasajes del terror y escape rooms y tal. Digo, pues joder, qué guapo. No tenía yo ninguna fe de que lo hubiera y tampoco de que hubiera una cuarta planta, que es a la que estoy subiendo. Así que vamos a ver qué tiene la cuarta planta. Tan, 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 tan. Hay gente jugando al ping pong. Ahí están ahí, pim pam, pim pam, pim pam. Yo me acuerdo que hace muchos años jugaba también. Así que nada, aquí tenemos un rooftop y vamos a ver qué hay aquí. Bueno, pues ahí bien. Eso es un restaurante. Allí están los baños, ¿vale? Y aquí hay una salida. Esto es peligroso, porque alguno que se ponga hasta la bandera de consumir viene aquí, pim, 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 llama al ascensor. ¡Ey, no te vayas, brother! Joder. Bueno, ya me viene aquí, dice, brother, voy al baño un momentito, que ya vuelvo y tal.
Y viene aquí, se va al ascensor y dice, yo me voy, no voy a pagar la cuenta. Y se quedan ahí con un roto que no veas. Según salimos del centro comercial, que está allí, por la otra salida, no por la que hemos entrado, aquí está la playita, con sus tumbonas, y estoy alojado bastante cerca, así que igual mañana me vengo aquí, me pego mi señor chapuzón, a ver qué tal está la agüita. No lo sabía, pero el paseo marítimo para la gente de Madrid, os doy referencias, es como la calle Montera, ¿vale? Aquí hay bastantes oficinistas a pie de calle, pues que están de turno nocturno, ¿vale? Están ahora trabajando aquí, entonces no lo sabía, yo estaba aquí caminando y veo que me dan la espalda algunas y otras así me miran y tal, y claro, no me había dado cuenta, pero sí, efectivamente están operativas. Por lo que se puede ver aquí, esta es un poquito la zona india, ¿eh? Y no sé si se alcanza a escuchar la música. Pues muy indio todo, la verdad. A ver si podemos cruzar. Crucemos, bro. Que por cierto, hace mucho que no me como un buen plato indio. Quizás aquí, al estar un poco cerca de la India y tal, encuentro una calidad similar. How are you, brother? I already ate, brother. Maybe later. I'm from Spain. I live in Spain, yeah. How are you? Is a halal food? Halal. Really? Halal. Can I see the halal stamp or no? Indian food, Thai food, seafood, Oh, everything, eh? everything. Spaghetti. 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 Ah, spaghetti. Yeah. Spaghetti. Ciao. Some Italian. Nice to meet you. What's your name, brother? Wiki. Wiki. And your brother? Sudan. Nice to meet you. Salam alaikum, brother. My name is Mohammed. Salah. Muhammad, no, I hope. I don't have his money, you know. Muhammad Salah. How you make Thank money? you, brother. I already ate like two minutes ago, so but You maybe. speak Spanish? Yeah, of course. You? Ciao, ciao. You? Ciao. Yo hablo español perfecto. Sí. I spent all my life in Spain, brother. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you, brother. Maybe tomorrow I will be, okay? Thank you very much. Gracias. Hasta luego. Estoy metido ahora como en una galería. Está al ladito del hotel en el que me estoy quedando. Mirad, aquí hay un local que se llama Don Pepe. No sé si será español, pero un nombre más español no podía tener. ¿Qué se le habrá perdido a Pepe aquí en Pattaya? Seguro que es como los veteranos de guerra americanos, ¿eh? Ay, Pepe.